vamos a seguir con el tema. Escuchaba atentamente una magistral charla breve con tantos datos de Moisés y la verdad que además de esta presentación que hicimos hoy, uno lo que hace básicamente a lo largo de la semana es ver pacientes y ver sobre todo adultos mayores y uno ve reflejado este desastre que estamos viviendo muy bien en esta información que nos acercó recién Moisés. Así que es una excelente introducción, todos sabemos por qué hablamos de cuarta ola y en realidad cada vez que miro este gráfico que ya se usó varias veces, siempre pienso que era un gráfico basado en una ola. Este gráfico no implicaba, porque empezó a principios de la pandemia, en 2020, la idea de que íbamos a tener sucesivas olas de COVID. Entonces, en realidad se hablaba pensando en una sola epidemia, una sola pandemia, con un pico y todas las consecuencias. Y la realidad es que yo modificaría esta curva, modificando una serie de olas consecutivas que entonces potencia después el drama de la cuarta ola que hablamos nosotros. Y siempre tenemos que entender un poco lo que estaba escuchando y lo que decía Moisés, es que la COVID es una enfermedad en realidad por COVID que afecta a todo, desde lo molecular hasta lo social. Y todas las implicancias que por donde uno mire va a tener siempre implicancias y consecuencias de esta afectación, ¿sí? A nivel humano, obviamente con repercusión social y en niveles más bajos a nivel de sistemas y de órganos. Y en el tema que me toca a mí, que tiene que ver con la información, yo el otro día en una charla de este estilo o de este tema presentaba este gráfico sobre el impacto de la enfermedad pensado a nivel psicosocial, a nivel de las medidas que se toman para combatirla. Recién hablaba Moisés del aislamiento y las consecuencias que tenía, y obviamente también por afectación directa. Y sin embargo, fíjense que en este mismo gráfico, que es del 2020, o sea, que es del año pasado, cuando esto recién empezaba, ya se hablaba del impacto de la cuestión mediática y del término que hemos repetido un montón de veces últimamente, casi un neologismo de esta época, que es el término de la infodemia. Sí, entendido esto como la enorme cantidad de información falsa que circula a la velocidad de Internet, sobre todo en los distintos tipos de redes sociales. Entonces, al gráfico clásico es algo parecido a lo que decía hoy Moisés, en cuanto a secuelas de COVID que eran derivadas de la patología, pensadas como secuelas cognitivas y secuelas conductuales, y secuelas derivadas de las medidas tomadas desde el punto de vista epidemiológico, tendríamos hoy que agregar secuelas derivadas del exceso de información, que es lo que estamos hablando en este momento. O sea, ¿cómo impactó y cómo impacta actualmente el exceso de información en COVID en la salud mental de las personas? Y también, un dato no menor, cómo impacta la falsa información en la salud, no solo mental, sino clínica general, por las malas recomendaciones en los medios de comunicación. Recordemos que vimos hasta atrocidades como una conductora tomar dióxido de cloro en cámara, y naturalizamos este tipo de locuras. Yo ahí hago un mea culpa, creo que la comunidad médica tendría que haber sido y tiene que ser mucho más contundente a nivel colectivo en la condena de estas atrocidades. Y de hecho, fíjense esto, que está en febrero de 2020 ya salía cómo pelear contra la infodemia, cuando ya se hablaba de COVID y todo, la Organización Mundial de la Salud ya hablaba de que había una epidemia global de desinformación en las distintas plataformas, repito, febrero del 2020. Entonces ahí se empezaba a tomar, este es un artículo en realidad de un periodista, Sara Costas, que hablaba de que no estábamos luchando solamente contra una epidemia, sino contra una verdadera infodemia. Y la realidad es esta. O sea, y creo que me quedo corto, tenía que haber puesto 3 o 4 luchadores profesionales de sumo contra un niño, porque esta es la dimensión del tiempo en los medios, de la llegada de la información verdadera, también es cierto que hay una tendencia conspirativa de un montón de gente, no solo ya de los delirios de las vacunas y el 5G y el chip, que lamentablemente tienen repercusión, en definitiva, en una campaña. Basta ver el altísimo porcentaje, por ejemplo, de población en Estados Unidos que se niega hoy a vacunar. Entonces, esta es una realidad con la cual tenemos que estar permanentemente. De hecho, no es lo mismo la audiencia que podamos tener hoy en estas charlas que lo que puede llegar en un prime time, a veces en televisión, alguno diciendo cualquier tipo de barbaridad. Y hablando del adulto mayor, y tomando en cuenta lo que decía Moisés, yo también quería poner un poco un matiz que a mí me tocó, y esto yo quiero diferenciar cuando doy datos de cuando doy una opinión, solamente esto es más una opinión. Es cierto
que esta población de adultos mayores con respecto a la información es mucho más vulnerable físicamente y por todo lo que estuvo muy bien explicado recientemente, por las mayores limitaciones, pero también es cierto que nos queda después en el paciente por paciente, cuando uno hablaba de consultorio, que muchos, por suerte, mostraron cierta resiliencia, cierta, incluso por experiencias de vida, darle una dimensión distinta a esto. Y por eso quería hacer mención, que muchas veces no se hace, a ver que la mirada del adulto mayor, la realidad es que es bastante heterogénea. Obviamente tengo un concepto global general de impacto que tiene que ver con la fragilidad, con el concepto de anciano frágil, de mayor vulnerabilidad, de mayor aislamiento, pero también es real que en el uno por uno hay una gran cantidad de adultos mayores que por experiencias de vida, por haber enfrentado distintas situaciones, tomaron esto de otro modo. Quería hacer solamente hincapié en esto, no dejarlo pasar. Y también recordar que no es solamente infodemia en el sentido de mala información. O sea, lo que estamos teniendo es un bombardeo y una tendencia también de gente que se angustia y lo pasa mal, incluso con información que es verdadera, que es verídica, que es real, pero que se ha tomado una especie de núcleo obsesivo en la búsqueda permanente de información. Entonces, si bien es cierto que lo que pesa, lo que hace más daño es la mala información, en muchos pacientes también hemos tenido la consecuencia directa de la enorme exposición a todo tipo de noticias. Y esto también está bastante estudiado y en épocas previas a esta pandemia, fíjense un estudio hecho en Estados Unidos sobre la respuesta al ébola, donde la mayor cantidad de horas dedicadas a esto estaba relacionado con mayores niveles de estrés. Y estábamos hablando de una enfermedad que estaba mucho más, que no llegó a ser ni siquiera una verdadera pandemia, y sin embargo, como en este trabajo en Clinical Psychological se veía cómo el impacto directo de las horas que se le dedicaba generaba un impacto en la salud mental de estas personas, sobre todo a nivel de como estrés agudo. Y esto pasó también, tanto que el CDC tomó nota de esta percepción de riesgo e incluso desglosó en un trabajo muy interesante publicado cosas, estudiaron hasta las afirmaciones que en los medios se dicen y cómo se comunicaba, y cuáles eran las que estaban más relacionadas con el estrés. Nos parece una obviedad, seguramente, cuando las lea, pero me parece a mí muy interesante primero porque yo soy, como dijo Fabián, partidario de que las cosas hay que demostrarlas. Entonces es interesante ver cómo había una correlación directa con este tipo de afirmaciones, como que la enfermedad no era controlable, la enfermedad es fatal, alto riesgo de diseminación, riesgo desconocido para la ciencia, enfermedad exótica y desconocida. Repito, enero del 2017. Fíjense cuánto de esto es aplicable a todo lo que estamos viendo hoy. A mí me gusta siempre que pensemos un poco, porque si uno ve esto en un contexto también de la historia de las enfermedades, de la historia de la ciencia, estamos ante una situación que lo que más novedoso tiene es la enorme diseminación y la gran cantidad de información que tenemos al instante de todos los lugares. Y no todos tenemos esa capacidad de procesar esa información. Como bien dijo Moisés, no me voy a detener en esto, sino para hacer hincapié que al impacto neuropsiquiátrico innegable, esta es la misma revisión que puso él, de cómo había ansiedad, depresión, estrés postraumático, o sea, el impacto neuropsiquiátrico de la COVID, se le sumaba el impacto neuropsiquiátrico del aislamiento, como también se publicó, y esto también está, fíjense, está medido en estudios de SARS, H1N1, o sea, en distintas epidemias, y entonces ahora sí le podemos agregar, repito, al impacto de la enfermedad y el aislamiento, el impacto de la información. Este es un trabajo publicado en China muy interesante, porque fíjense en la última, cómo se ve que el tiempo de exposición a la información generaba un aumento de la ansiedad y la depresión, sobre todo de la ansiedad. Es multivariado, está estudiado un montón de ajustes de variables, pero fíjense cómo claramente en el estudio final se corre para el lado de la ansiedad. Y esto ya sí tiene que ver entonces con el impacto directo que tiene la información sobre la salud mental. Entonces, al clásico gráfico, también tomado de cómo el tiempo de exposición a una enfermedad tiene factores de riesgo y a su vez factores de protección, entendiéndose los factores de riesgo los que ya hablamos, y los de protección, el uso adecuado de las redes sociales, la resiliencia, el núcleo familiar continente, se agrega el exceso de información como un factor de riesgo para la salud mental. En un pequeño homenaje a Charlie, Charlie García en la década del 70 decía en plena dictadura militar, ¿qué se puede hacer salvo ver películas? Se preguntaba él. Y a veces uno acá
en el consultorio recibe algo parecido de parte de los pacientes. Un poco lo que decía hoy Moisés de cómo se han ido aislando. Uno tenía casos de aumento del consumo de la autoprescripción de benzodiazepinas, porque se había comunicado la información de tal modo que parecía que si el paciente abría una ventana, entraban hordas de coronavirus a matarnos directamente y el paciente estaba absolutamente aislado y con niveles altísimos de ansiedad. Entonces siempre se da este dilema, porque cuando uno plantea a los pacientes, miren, no se exponga, no tiene que ver el noticiero durante 2 horas enterándose de los centenares de casos que hubo en Madagascar y cómo las clínicas se saturaron en Italia. La opción falsa es, bueno, entonces tengo que vivir en una burbuja, y uno no está planteando eso. Uno plantea un equilibrio. ¿Cómo puede la familia o los que lo rodean, el adulto mayor, permitir y filtrar un poco el acceso de la información? Y esto también está estudiado en un journal que hace investigaciones por internet, que es muy interesante porque lo que hace son mediciones de cómo es el impacto de la infodemia, detectar y entender cómo se distribuye, cómo se desparrama esto y después qué respuestas se pueden dar de un modo de proveer también herramientas basadas en evidencia para el manejo de la información. Y entonces algunas medidas que se proponen es exponer a la gente o decirle al paciente incluso graduar la exposición. O sea, no estar todo el día chequeando. Obviamente en un momento donde en el celular tenemos más información que cualquier persona en la edad media durante décadas, lo tenemos en un segundo en el celular, esto es muy difícil. Pero es lo que uno debería aconsejar incluso a los pacientes, evitar el tiempo prolongado. Obviamente, elegir medios fiables para informar, ¿no? Sobre todo esto que no... este consejo, por eso está tomado de una revista española, dice, ponlo en cuarentena, o sea, jugando con la misma analogía, dice, bueno, a ver, pongamos esta información hasta que lo demostremos, evitemos el reenvío compulsivo de cualquier tipo de información. WhatsApp ha sido una verdadera tragedia en este tipo de rumores. Todos hemos tenido mensajes en el celular de prestigioso epidemiólogo de la Universidad de XX aconseja tomar tal cosa, o audios de gente que decía que estaba coordinando una terapia intensiva y no daba más con las camas. Todo ese tipo de cosas es imposible, diría yo, que casi que no tenga un impacto psicológico global. Entonces, todas estas cosas uno tiene que tratar de acotarlas manteniendo un balance. Yo recordaba algunas cuestiones en el consultorio muy parecidas a cuando se habla del tema de inseguridad también. O sea, gente que mira permanentemente el crimen, el robo, lo que está pasando, qué impacto tienen en ellos. Entonces, para ir terminando y respetando los tiempos, se pueden hacer cosas para combatir la infodemia y el exceso de información. Obviamente, primero, promover las fuentes de buena información. Yo creo que todos los que somos trabajadores de la salud tenemos la obligación ética de donde estemos hablar de este tema. A mí me ha tocado salir por distintos eventos en radios, en situaciones, y siempre cuando termino de hablar de lo que me pregunten con impacto psicológico, o sea, siempre doy al final el consejo y condeno explícitamente a los que están distribuyendo mala información, al tema de las antivacunas. Creo que todos tenemos la obligación ética de salir con las pocas armas que a veces tenemos a combatir esto. Prevenir del exceso informativo, incluso de sitios serios, como demostré yo en los trabajos, incluso el acceso a la información de buena calidad en exceso puede producir un trastorno de ansiedad. Hay que incentivar a las preguntas, tratar de no estar así conectado permanentemente, proveer momentos de información y, como dije hoy, no hablar con los pacientes, no el reenvío compulsivo de información, esto genera una bola de nieve terrible, promover el pensamiento crítico. Hay una tendencia otra vez con el pensamiento mágico de soluciones sencillas, de teorías conspirativas, que mucha gente tiene una pasión especial, y esto siempre termina de un modo concreto, de un modo implicando negativamente, a veces en algo tan brutal como la propaganda antivacunas, y a veces de modo poco sutil. Recordemos que lamentablemente muchas provincias de nuestro país, estamentos gubernamentales recomendaron terapéuticas como ivermectina, etcétera, cuando se decía, y había la Sociedad de Terapia Intensiva, la Sociedad de Infectología, decían explícitamente de la falta de evidencia, y sin embargo esto era promovido. También promover información fidedigna a los familiares y tratar de evitar esas cosas alarmistas y de corto plazo. Y por último, no subestimar al paciente en sus temores, no subestimar las dudas que pueda tener, pero tampoco subestimar el impacto de la gente que miente, de la gente que da mala información. Bueno, estas son conclusiones generales, ¿no? Un impacto enorme a nivel cognitivo,
Este impacto generó, como dijimos hoy, la morbimortalidad y también por el exceso de información. Los síntomas psiquiátricos más comunes fueron del espectro de depresión y ansiedad. También hay insomnio, trastornos ejecutivos, pero esto sería lo más importante. Cuando vamos a lo cognitivo puro, lo atencional y problemas de memoria, sobre todo en pacientes previos, hoy decía Moisés esto y yo pensaba en pacientes que me iban a ver después de un año y pico y eran otros pacientes. Era notable el impacto cognitivo, incluso en pacientes que no tenían depresión y que habían seguido el tratamiento, simplemente por desconexión de estímulos. Entonces hay que pensar medidas preventivas, un enfoque bien global, obviamente prevención y tratamiento de este impacto, y entender que el adulto mayor, por esta cuestión multivariada de fragilidad, quizás fueron de las poblaciones más vulneradas en este momento. Bueno, para terminar, estimular el desarrollo de la telemedicina, también para la información, y todas las cosas que puedan incrementar la resiliencia en población vulnerable, sobre todo comunicación sobre riesgos y necesidad de atención. Muchas gracias.